Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Estamos otra vez acá para aprender más de la palabra del Señor, para también comprender más acerca de las doctrinas, especialmente estas que tienen que ver con con el final de los tiempos. Vamos a tener una oración y así vamos a iniciar con el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar otra vez acá. Gracias porque tenemos la oportunidad de aprender por medio de la tecnología, y gracias porque tú eres quien nos guías y nos guardas en todo. Ahora te pedimos que abras nuestra mente y corazón para que seas tú glorificado, para que recibas gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar inmediatamente a lo que es la parte del estudio bíblico. Entonces vamos a ir viendo hoy la lección número 4, que tiene que ver con los pactos bíblicos, ¿verdad? Entonces vamos a tener un resumen de los pactos bíblicos, específicamente en relación a lo que es cada uno de ellos. Entonces vamos a ir explicando poco a poco esa parte de los pactos bíblicos. Antes que nada quiero explicar que la palabra pacto es una palabra acuñada o aplicada en el idioma español por la Reina Valera. Es muy usada en la Reina Valera, y de ahí viene esa palabra. No obstante, no se usó tanto en las primeras versiones de la Reina Valera, sino que se usó más que todo a partir del año 1925 para acá. Se empezó a utilizar el término pacto porque se empezó a hacer como más comprensible en lo que se refiere al término. El término anterior, el término que se utilizaba antes en la Biblia Reina Valera, que era una de las cosas que se usaban hace un tiempo, las Biblias antiguas, el término que se utilizaba era el término concierto, ¿verdad? Y ese término tenía que ver con concertar. Actualmente, si uno dice vamos a hacer un concierto, todo el mundo piensa en música, pero en el concepto bíblico y en el concepto etimológico de la palabra, ¿verdad?, de lo que significa en sí la palabra concierto, tiene que ver con concertar un pacto, ¿ok? Concertar un acuerdo entre dos partes para lograr mantener un compromiso. Entonces, esa era la palabra que se utilizaba, concierto. Con el pasar del tiempo se empezó a utilizar el término pacto. El término pacto viene del latín, que era la Vulgata latina, que usó las iglesias cristianas desde el tercer siglo en España. Se utilizó la palabra pactum, que era en latín, y de ahí viene la palabra al español pacto, que es la que Casiodoro de Reina quería que se utilizara en la Biblia. Ahora, la palabra pacto literalmente significa concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado entre ambos. Entonces, en este sentido, usted y yo podemos observar que pacto aquí tiene el mismo sentido que concierto, pero se cambió porque ya el sentido era más para algo de actividades más que para algo legal, y por esa es la razón que se cambió el término a pacto. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Por una razón básica, porque algunos dicen que no es testamento, que debe ser pacto, o hay gente que dice que el término correcto es pacto, nunca es concierto, y que la Reina Valera antigua estaba equivocada. No, lo que pasa es que no entendemos el término antiguo, no es que estaba equivocado. Y el término testamento, que también es de origen latín y griego, tiene que ver con lo mismo, un tratado entre dos personas o un acuerdo. Mientras que para nosotros la palabra testamento regularmente tiene que ver con una herencia, ¿verdad? La persona se muere y deja un testamento y tienen una herencia. En el Nuevo Testamento la frase testamento tiene otro sentido.
sí se habla de la muerte del testador para que se pueda cumplir, pero no es exactamente como nosotros lo manejamos. Después esto generó una serie de cosas que se llaman los pactos teológicos. Los pactos teológicos son invenciones de hombres para armonizar cierta teología. Brevemente quiero mencionarles a ustedes que alguna situación sobre los pactos bíblicos. El 31 de octubre del año 1517 es cuando se inicia la Reforma Protestante. Martín Lutero, que es sacerdote católico influenciado por Erasmo de Rotterdam, que por cierto Erasmo de Rotterdam fue influenciado por los anabaptistas de su época, y él se transformó en un humanista. La palabra humanista era no como ahora, que los humanistas son muy materialistas. En la época el humanismo de Erasmo de Rotterdam tenía que ver con lo que es tenía que ver con lo que era volver al origen de la Biblia, y Erasmo se dedicó a estudiar los idiomas originales. Entonces Erasmo, cuando estudia los idiomas originales, él se convierte al Señor, pero nunca se sale del catolicismo por temor a sufrir. Antes de Lutero no existía otra iglesia más que la Iglesia Católica, y existían lo que se llamaban iglesias anabaptistas. Recordemos que el término anabaptista se utilizaba para personas de diferentes índoles, fueran o no creyentes. El que no era católico era anabaptista, ese era el concepto. Entonces no importaba lo que creyeran, era anabaptista. Entre esos grupos de anabaptistas había un grupo de creyentes que amaban la Biblia y que estudiaban mucho la Biblia, que Erasmo conoció, y Erasmo de allí tiene esa motivación y él empieza a estudiar la Biblia. Erasmo entonces comienza a decir una situación, a promulgar unas ideas en contra del catolicismo. La verdadera reforma inició con los anabaptistas, que se oponían a Roma. Pero Martín Lutero pertenecía a una iglesia, tenía un cierto estatus, y él, como sacerdote católico, él clavó 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y él allí establece 95 puntos en contra del catolicismo. Es el primer concepto, no teológico, sino filosófico, político dentro de la religión. Y eso sucede en Alemania. Poco tiempo después de que Lutero proclama esto, comienzan a surgir los movimientos luteranos, aunque él no quería que se llamaran luteranos, porque él nunca quiso salir de la iglesia católica. Martín Lutero no quería dejar de ser católico. Es bien sabido, los que han leído la historia de Martín Lutero, que él siguió siendo el mismo católico, lo único es que él rechazaba al Papa, era más que todo la diferencia, y no creía en los sacerdotes, él creía en un sacerdocio universal, pero él siguió creyendo casi en todas las doctrinas católicas de la época. Por ejemplo, él creía que cuando una persona se moría y ya no había nada más allá. Él creía en la aniquilación o en el dormir del alma. Juan Calvino, con el paso del tiempo, adopta algunas ideas de Lutero, y Juan Calvino escribe contra Lutero. Y este pleito entre Lutero y Juan Calvino, porque tal vez algunos pregunten por qué esta historia en el asunto de los pactos, este pleito que hubo formó ideas y conceptos que se compartían entre luteranos y calvinistas. Y Juan Calvino escribió un libro que se llama Las instituciones de la religión cristiana en el año 1536, y ese llegó a ser la Biblia de los protestantes. Los protestantes nunca usan, y hasta la fecha, la base no es la Biblia sola, sino que tienen que usar las escrituras de Calvino. Entonces siempre es Calvino aquí, Calvino allá, y es muy importante para ellos eso. La razón es esa, que él escribió un libro, él era un gran escritor, no era teólogo. Juan Calvino nunca fue teólogo, fue simplemente un escritor, nunca estudió teología, y él se dedicó a la teología política, ¿verdad? Entonces era un buen abogado. Durante ese mismo periodo surgen otros hombres como Zwinglio, Bullinger, Bolevius, Cosevius, etcétera, una serie de personas allí con nombres extraños que son de los países europeos, y ellos contribuyen a establecer una teología básica basados a Lutero y a Juan Calvino. Con el pasar del tiempo, las iglesias quisieron establecer toda esa doctrina
en un solo punto y poder tener una teología concisa. Así nacen los pactos teológicos, ¿verdad? De esa manera nacen. En la Biblia no se menciona ninguno de los pactos que vamos a ver ahorita. De hecho son 3 pactos que se mencionan en lo que es los pactos teológicos. Hay 3 pactos que se mencionan. Ahí los van a tener ustedes, que es el pacto de obras, el pacto de gracia y el pacto de redención. Esos son meramente invenciones de la Reforma, no son parte de la Biblia ni nunca se mencionan en la Biblia, son deducciones teológicas en base a sus estudios. Más o menos es la idea de muchas formas en que nosotros manejamos conceptos teológicos, ¿verdad? Es más o menos la idea. Sucede que el pacto de obras es un pacto que tiene que ver con lo que sucede en Adán. Ellos inventan que hay un pacto de obras. Después, con relación a Cristo, lo que es el pacto de gracia, ¿verdad? Y después lo que es al final de los tiempos, el pacto de redención. Los pactos teológicos nos ayudan en la parte teológica, o ayudan en la parte teológica a comprender ciertos conceptos protestantes, pero no son bíblicos, es decir, no están en la Biblia. Por ejemplo, el pacto de obras, en los teólogos del pacto, que así es como se llaman, ellos creían que Dios entró en un pacto de obras con Adán en el momento o al momento de su nacimiento. Es decir, ellos dicen que Dios puso a Adán en el huerto de Edén y le ordenó que no comiera del árbol del bien y del mal, ¿verdad? En Génesis 2:17. Adán fue probado no para su libre albedrío, sino que fue probado mediante la elección que Dios le dio. Él tenía que elegir entre obedecer y desobedecer, y aquí a veces los reformados tienen un problema, un conflicto sobre si realmente Adán tenía libre voluntad o seguía siendo todavía un autómata, un robot de Dios, ¿verdad? Que es lo que más o menos enseña la Reforma, el calvinismo. No todos los reformados creen eso. La Reforma regularmente enseña eso. Es decir, ellos decían que si Adán rechazaba comer del árbol se le prometía vida, pero si él comía del árbol se le prometía la muerte. Entonces tanto Adán como Eva no pasaron la prueba y ellos comieron del árbol. Al hacer esto, adquirieron una naturaleza pecaminosa. Con relación a Dios perdieron su comunión y así ellos se perdieron por completo. Como cabeza de la raza humana, tal y como dice Romanos 5:12, dicen los reformados que en el pacto de obras todos los que nacen de Adán ya no pueden decidir ser salvos o no. Es decir, ya la fe no sirve, ya la fe no es importante, Dios es el que todo lo hace, Dios es el que me tiene que dar fe, Dios es el que me condena o Dios es el que me salva. Entonces ya no importa si yo creo o no en Jesucristo, al fin de cuentas la salvación ya depende de la elección. Entonces ellos hablan, por ejemplo, en esto, que Dios eligió a Adán y a Eva para que pasara esto. Ahora, esto van a ver ustedes que significa mucho en relación a la escatología, porque mucha gente no cree en el milenio, mucha gente no cree en el rapto. Y es precisamente a esto, porque el pacto de obras, o el pacto de gracia y el pacto de redención, lo que está enseñando es que puesto que no tenemos decisiones, todas son de Dios, entonces no hay un futuro donde haya una prueba, donde haya una guerra, no existe eso porque no tiene sentido. Realmente no hay sentido, ¿verdad? Por ejemplo, en el pacto de gracia, ellos hablan que el pacto de gracia es con los elegidos. No habla que son con los que han creído en Cristo, ¿verdad? Que esa es más o menos la idea. Este tipo de pactos, no voy a dedicarle el tiempo a los pactos teológicos, porque no es el tema y realmente no nos interesa a nosotros ahorita hablar de eso. No son tan importantes, son simplemente conceptos teológicos, filosóficos. Y los vamos a hablar quizás en otro estudio cuando hablemos sobre salvación, elección y redención. Pero por ahora que estamos en escatología no vamos a dedicarle tiempo a esa parte. Solamente lo que quiero mencionar es que estos pactos llegan a una conclusión donde no existe un milenio literal, donde Israel no es el pueblo de Dios, sino que la iglesia es el Israel espiritual. Enseñan que la iglesia existe desde Adán hasta el final de los tiempos. Enseñan que la salvación no es por la fe en Jesucristo, sino por la elección en el pasado, y la reacción de la fe es simplemente
una excusa de Dios para que no suene como que nos está condenando y eligiendo sin opciones. No, Dios no es, realmente es el que hace todo, pero la fe nuestra no sirve, porque Dios es el que realiza todo. Esos conceptos que suenan muy lógicos a veces, no lo son tanto, y eso conduce también a una mala interpretación de lo que es la escatología. Lo que sí tenemos que ver es que esto tiene una serie de problemas. El problema de la teología del pacto se nota por lo menos en 5 cosas. La escritura nunca menciona los pactos de obras, de gracia y redención. Nunca aparecen en ninguna parte de la Biblia. Este panorama de pacto de obras, de gracia y redención, reduce el programa de Dios para la historia de la humanidad, porque como todo ya está elegido, realmente no es importante casi que saber nada. El conocimiento que adquirimos o no adquirimos está predestinado. Si tengo interés por aprenderlo es porque Dios quiso, y si no tengo interés es porque Dios quiso. Entonces aquí no hay nada que hacer, no hay que luchar, no hay que vivir la santidad, no hay que esperar el retorno de Cristo. Al fin de cuentas, el que fue elegido va al cielo, y el que no, no lo va a llegar por más que lo desee. Tampoco este pacto no aplica las reglas correctas de la hermenéutica, porque ellos dicen que el milenio es simbólico, cuando en la Biblia es bien claro que es literal. Cambian el significado de la palabra Israel para significar la iglesia. Ellos dicen que Israel es la iglesia, y eso no es correcto. Israel y la iglesia son 2 pueblos diferentes. Eso lo podemos ver en un análisis de la eclesiología. Ahora, una de las cosas es que creen que los líderes de la iglesia primitiva enseñaban lo que ellos enseñan, y eso no es cierto. Históricamente, incluso uno de sus teólogos mayores, que se llama Alice, él tuvo que admitir que una de las teologías más usadas en el Nuevo Testamento es la premilenial, y es la teología dispensacional, aunque la mayoría lo rechaza. Ok. Sí hay pactos bíblicos que los vamos a ir viendo poco a poco, porque tienen que ver con la hermenéutica, tienen que ver, con la escatología, tienen que ver con el final de los tiempos. Esos 2 pactos tienen características, tienen 2 tipos de pactos hay en la Biblia que tienen su característica específica. El primero de ellos son condicionales. El pacto condicional es que Dios hace un pacto y le dice a la persona que si no cumple el pacto, Dios lo puede anular. Ahí tenemos Éxodo 19:5. Ese es el pacto de la ley. Ahí dice el Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz. Esa frase subrayada está hablando de la libre voluntad de decidir en obedecer o no. Y dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si no lo hacen, es obvio por el sí, ¿verdad? Usted puede observar ahí el sí condicional. Si ellos no cumplen, no iban a ser su especial tesoro. Se cumplió, Israel no siguió, e Israel fue desechado. Ahora está la iglesia. Ya Israel no es el pueblo de Dios en el sentido de ser el centro de atención. Sí va a ser el pueblo de Dios en un futuro, que eso lo vamos a ir analizando poco a poco cómo va a funcionar. También tiene este pacto, los pactos, están los pactos condicionales y están los pactos incondicionales, como el que vemos en Génesis 9 del 11 al 17, ¿verdad? Ese pacto condicional que aparece allí en Génesis tiene que ver con Dios cumpliendo. ¿Por qué mencionamos Génesis 9 del 11 al 17? Porque ese pasaje lo que nos dice es que Dios es quien va a cumplir el pacto aunque el hombre falle. No está sujeto a la voluntad del hombre, sino solo a Dios. Observe que si tiene allí la Biblia, búsquese Génesis 9 del 11 al 17, y observe que dice allí: estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta será la señal del pacto, y viene una frase importante, que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros. ¿Quién lo establece? Él. Allí no hay intervención de Noé, es decir, ni de los hijos. Es Dios estableciendo un pacto. Ese pacto es incondicional porque está bajo la promesa de que Él va a cumplirlo. Esto es importante notarlo para entender las profecías de escatológicas sobre Israel. Porque si Dios
promete en sí mismo cumplir algo, significa que no se puede cambiar el pacto. No puede pasar de ser literal a espiritual, ni puede pasar de Israel a la iglesia, porque estaría contradiciendo el carácter de Dios. En ese pasaje de Génesis 9:11 sigue diciendo que toda alma viviente que está con vosotros, Él hace un pacto con ellos por siglos perpetuos. Y Él pone un ejemplo, Él pone, una señal. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Vea que dice entre mí y la tierra, no menciona a Noé. Porque este pacto de que no iba a haber más diluvio, un diluvio universal, era la promesa de Dios. Que la gente no crea y que la gente se burle y que la gente diga lo que sea, eso no afecta a Dios. Dios va a cumplir su pacto tal y como lo ha prometido. Entonces, ese es el pacto que Dios ha establecido y que Dios ha dejado bien claro en cuanto a que es su voluntad y que es Él el que lo va a cumplir. Ahora bien, vamos a ir viendo con esto, espero que les haya quedado claro, hay un pacto condicional que está basado a lo que el hombre hace. Por ejemplo, antes de pasar a los pactos, por ejemplo, usted y yo, el Señor nos ha dicho y el Señor nos ha prometido que si pedimos, Él nos responde. Y eso tiene una condición, y es el pedir. Si usted ora y pide, recuerde que Dios va a contestar. ¿Se recuerdan la frase en Mateo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá? Son participios de acciones continuas. Es mientras pidan, se va a contestar, se les va a dar. Mientras llamen, se les va a abrir. Entonces, si no pido, si no llamo, si no toco a la puerta, no se va a abrir. Entonces, es condicional. Dios nos va a responder si yo pido. Si no pido, no hay respuesta, ¿verdad? Eso es condicional. Incondicional es que Dios me ha bendecido con todas las cosas, yo tengo todo, y aunque usted no ore y aunque usted no pida, y aunque yo no ore ni pida, como hijos de Dios, Dios siempre nos va a proveer y Dios siempre nos va a bendecir. Lo ha hecho, a pesar de nuestra desobediencia. Entonces, algunas oraciones son condicionadas, otras acciones no necesitan de una oración. Usted no necesita orar para ir al cielo. Ya usted creyó en Jesucristo, ya esa oración ya no tiene sentido, porque Dios le ha prometido que usted va a llegar. Eso es incondicional. Ya teniendo claro esto, vamos a pasar al primer pacto, y es el pacto en Edén. Este pacto se realiza para Adán, entre Adán y el Señor y Adán en el jardín del Edén. Ok, me faltaba una parte allí que les voy a explicar. Los pactos bíblicos tienen 4 marcas. Por ejemplo, hay solo 4 pactos. El primero es el de Adán, ¿verdad? El pacto, de Edén, es el pacto edénico. Pero vemos que hay solo 4 pactos y los pactos tienen marca. Esos pactos que tienen marca regularmente son para recordarnos que Dios cumple sus promesas. Tenemos el arco iris, que es el pacto con Noé. Tenemos la circuncisión, que es la señal con Israel, que ya no se utiliza en la iglesia. En la iglesia del Señor, los varones no tenemos que circuncidarnos, eso ya no es parte de la iglesia, no es necesario. Tampoco es pecado si lo hacen, tampoco es pecado si lo hacen por salud, no hay nada de malo en eso, solo que no es una señal ni tiene ningún sentido de pacto. El otro pacto que tiene una señal es el de Moisés, que es el sábado, y el último pacto, que es el de David, tiene otra señal, que es el Hijo de Dios. Ahora sí, vamos a ver el pacto. Perdón, no les había puesto las notitas, ahí se las dejo para que ustedes las puedan continuar. Disculpen que no se los puse. Ahí están los 4 pactos con las señales correspondientes. Después de esto vamos a entrar a ver los pactos uno por uno. Entonces vamos a ver el pacto que sucedió en Edén. Este pacto nos va a hablar de algo en el futuro, de algo que vamos a ver mucho en el Apocalipsis y que lo vamos a ver en muchas profecías, ¿verdad? Vamos a ver ese concepto. Antes de pasar a eso, mientras algunos apuntan tal vez sobre esto, yo quería mencionarles que hay un asunto sobre el rapto, porque lo vamos a mencionar varias veces.
La palabra rapto para algunos es incorrecta, pero la palabra rapto es de origen latín, se utiliza en la Vulgata latina y significa arrebatar. Ese es el sentido original. Ahorita un rapto es robarse a una persona, es sustraerla y llevársela, que regularmente suena mal, pero es la idea del arrebatamiento. El Señor viene y nos lleva, o sea, nos saca de aquí como un rapto. Esa es más o menos la idea, por eso le llamamos rapto. Y eso está entre los pactos. Ahora sí vamos a ver el pacto de Edén. Se llama pacto edénico o pacto de Edén. Ese pacto está hecho con Adán y Eva. Ahí lo tienen ustedes en la gráfica. Vamos a irlo explicando poco a poco. En el jardín del Edén vemos el escenario del pacto de Adán. Allí ustedes pueden ver en la gráfica a Adán con Eva, un león, hay elefantes. Se pone león porque es el animal más fiero y el símbolo de agresión, pero en esa época comía hierba, era vegetariano. Más adelante vamos a ver por qué se hizo carnívoro y vamos a ver cuándo el animal se hace carnívoro. En este momento son vegetarianos. Entonces Adán y Eva están en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva son expulsados, los animales siguen siendo vegetarianos. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay un mandamiento que Dios le da a Adán y es un solo mandamiento que está en Génesis 2:17: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Obsérvese que ellos podían comer del árbol de la vida, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuándo se anula este pacto? Este pacto se anula cuando Adán come del fruto, cuando Adán peca, porque era un pacto condicional. Él nada más, el Señor dice: no comerás de este pacto, de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Adán hubiese comido del árbol de la vida, no hubiese habido ningún problema y probablemente el árbol del conocimiento nunca hubiera sido utilizado y estuviera en algún lugar y todos seríamos sin pecado. Pero Adán obviamente no hizo eso y Adán comió del árbol prohibido y allí se anula el pacto con Edén. Vamos a analizar eso, vamos a irlo analizando poco a poco. El pacto de Edén o el pacto edénico se instituye en Génesis capítulo 1, 28 al 30 y también lo podemos ver en Génesis 2, 15 al 17. Este pacto tenía algunas características importantes. En primer lugar, tiene un mandamiento, es henchir la tierra. Por eso es que los animales en el primer periodo del tiempo, cuando Adán y Eva pecan, no comen carne, porque solamente hay dos personas. Si uno de ellos hubiese sido atacado por un león, que estaba totalmente con todas las habilidades y formas, sin errores, sin mutaciones y sin nada, porque no había pecado en el mundo, estaban apenas entrando en la fase del pecado, Adán hubiera sido muerto probablemente por una fiera. Entonces los animales ahí simplemente siguen siendo vegetarianos, la Biblia no dice lo contrario. Lo primero es que había un mandamiento que era de llenar la tierra, ese es el mandamiento. El otro mandamiento es sojuzgar la tierra, es decir, tener un dominio sobre los elementos, sobre los animales. No se extrañe que ahora hay mucho sistema genético y hay razas y manipulan el genoma y toda la situación, los genes, el ADN. No se preocupe por eso, porque es parte de lo que Dios le permitió al hombre hacer. Él tiene esa autoridad, pero tiene que hacerlo bien. Cuando falta a la moral, como cuando quieren clonar seres humanos y para eso tienen que matar muchos embriones, o cuando alguien quiere simplemente jugar con la vida, eso tiene que ser castigado, porque no es ese el objetivo. Pero no es nada malo y no hay nada de pecaminoso en el hecho de que la ciencia esté creciendo. Es parte de lo que Dios prometió o lo que Dios le dio al hombre, sojuzgar la tierra, tener control sobre todo eso. Tenía que tener dominio sobre los animales, eso está bien escrito en Génesis 1, esto que les estoy mencionando está escrito en Génesis 1. Y por ejemplo también lo vemos en el Salmo 8 del 3 al 9, donde se habla del hombre que tiene poder y que tiene gloria y que tiene un dominio sobre la demás creación.
Ahora, hay otro punto que es muy interesante, y es que usted y yo podemos observar que el hombre hasta el diluvio no comía carne. El hombre era estrictamente vegetariano. Esto era algo muy interesante. Génesis 1, 28 al 31 dice lo siguiente: y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicad, henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Está diciendo que al hombre le da hierba para comer, frutas de árboles y vegetales, y a los animales también les da lo mismo. Y dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Así que no había nadie carnívoro, no eran los seres humanos, no fuimos hechos originalmente para comer carne. Eso se permite en el pacto con Noé, que lo vamos a ver más adelante, y es donde Dios permite eso. Ahora, también vemos que la función principal de esto era la agricultura. ¿Por qué la agricultura? Porque es lo que nos da vida, es lo que nos da de comer. La diferencia es que esta agricultura, según Génesis 1, no era cansada, no producía dolor, no habían callosidades, ni tampoco habían dolores de espalda, no había ninguna de ese tipo de cosas, porque la agricultura, que es la base esencial de la vida del ser humano, está hecha para eso. Por eso es que cuando usted ve a un ser humano que hace ejercicio, puede lastimarse, puede lesionarse, mientras que los agricultores, por norma general, nunca sufren lesiones. Se cansan, les duele, tienen magullaciones, pero incluso se pueden cortar. Me refiero a que no hay, por la posición de trabajo, no hay lesiones internas de músculos o cosas así. Regularmente son las personas más saludables, porque tienen la función para la cual fuimos hechos. Nuestra estructura física, nuestras manos, nuestros pies, nuestra cintura, tiene toda la capacidad y tiene toda la actividad motora para ser agricultores. Dios nos hizo así. Todos los seres humanos, su mejor función y su mejor ejercicio es la agricultura. Por eso es que cuando vivimos en la ciudad y nos vamos al campo, qué hermoso es, qué rico es sentir el aire fresco, qué rico es percibir los olores del campo, qué hermoso es arreglar las flores, el jardín, tener árboles. Nos encanta eso. Nos encanta eso porque para eso fuimos hechos. Dios nos creó para ser de esa forma. Eso es lo que nos enseña este pacto. Su objetivo principal era proteger el jardín del Edén, porque el jardín del Edén era la muestra de amor de Dios para Adán. Y Adán trabajaba. El trabajo no es el castigo. Muchos dicen, trabajamos por culpa de Adán. No, el trabajo es bueno. Lo que es malo que Adán nos dejó es el dolor, la enfermedad, la angustia, el estrés, todo eso que nos afecta. Eso sí es producto de Adán, pero el trabajo nunca es malo, es bueno. Y hago un paréntesis para decirles que no existe un trabajo indigno, y no es correcto que como creyentes nosotros, como hijos de Dios, no es correcto burlarnos de un trabajo que consideramos inferior, porque todo trabajo es digno. Si es un buen trabajo, obviamente de acuerdo a lo que Dios enseña, porque no estamos hablando de los trabajos de ahora que son más inmorales que otra cosa, como lo que llaman arte, ¿verdad? O lo que llaman ese exhibicionismo que llaman arte. Eso no es bueno, pero estamos hablando del trabajo que realmente produce, que da, que es efectivo, que ayuda a la sociedad y que forma bien a la sociedad. Nunca el trabajo es malo, nunca es equivocado, siempre es bueno, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la otra parte de este pacto, porque tiene algunas situaciones interesantes, porque el pacto tenía que ver con una obediencia sobre algo. Y vamos a ver este pacto de Adán. Hay un versículo allí, que es Génesis 3:15. Dios hace este pacto, que es la misericordia mostrada de Dios para la humanidad,
y él hace la promesa de un redentor. Génesis 3:15. Voy a poner la imagen de Adán y Eva allí. Ellos están en el Edén. Podemos ver a la serpiente conversando con Eva. Vemos a Eva mordiendo ya la fruta mordida. Por allá lejos está observando a Adán. Y les voy a explicar por qué es esa figura. Porque en Génesis capítulo 3 dice que la mujer, después de hablar con la serpiente, tomó del fruto y comió y dio luego a su marido. Algunas versiones de la Biblia, el término hebreo que aparece allí, puede ser traducido, y algunas versiones de la Biblia lo hacen, que Eva mordió del fruto y extendiendo la mano se lo dio a Adán. Es decir, estaba tan cerca Adán que él pudo llegar y comer. Eva fue engañada, pero Adán comió deliberadamente. Por eso el pecado entra por un hombre, no por una mujer. Y Dios en Génesis 3:15 dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, la simiente de la serpiente, le herirás en el calcañar. Es decir, Cristo iba a morir en la cruz, era como una mordida en el talón, pero con eso Cristo aplastaba la cabeza a la serpiente. Entonces podemos observar acá que el pecado de Adán y Eva es un pecado deliberado, en el sentido de que Adán, sabiendo, no detuvo a Eva, dejó que siguiera conversando con la serpiente, y cuando Eva le ofrece el fruto, él lo come, y cuando él lo come se abren los ojos. Entonces allí sucede la parte terrible que hemos estado viviendo por el pecado. Con este pacto podemos verlo de esa forma, y termina ese pacto. Hay otro pacto después de que Adán y Eva pecan. Hay otro pacto que Dios hace, y este es el pacto adámico, porque el primero era el pacto edénico. Ahora tenemos el pacto adámico o de Adán. Este pacto se constituye o se muestra en Génesis 3 del 14 al 19, que es donde está el versículo 15 que habla de poner la simiente de la mujer. Aquí se da se da este pacto porque el hombre desobedeció, se da para redimir al hombre, va a ser anulado parcialmente en un futuro, y para eso vamos a irlo explicando poco a poco. Por ejemplo, cuando se da por causa de la desobediencia, hay varias consecuencias en ese pacto. ¿Cuáles son las consecuencias que vemos? Usted puede verlo en Génesis 3 del 14 en adelante. Es un pacto incondicional, ya está hecho y no se puede cambiar. ¿Cuáles son algunas cosas? Primero, una causa que va a suceder antes de que Dios haga el pacto con Adán, va a establecer ciertos principios. Uno de ellos es que la mujer va a tener un aumento del embarazo. Esto es muy interesante porque si la mujer tiene 9 meses de embarazo, por el término hebreo algunos han dicho que se triplicó el tiempo, es decir, parece que la mujer iba a tener solo 3 meses de embarazo para dar a luz a sus hijos, pero con el pecado se le aumentó a 9 meses, es decir, se triplicó. Y eso es causa de este pacto, eso no lo pueden cambiar nadie y nunca se va a cambiar. O sea, así es la naturaleza que ya Dios dejó establecida por desobediencia. El periodo de embarazo de una mujer tiene que ver mucho con ese pacto, porque la Biblia es bien clara en decir que aumentaré tus dolores y tus preñeces, es decir, hay un aumento incluso en el tiempo de embarazo. El hombre recibe algo negativo que va a afectar mucho a la mujer, y es que el hombre va a celar a la mujer. Hay una frase que se utiliza ahí en Génesis: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Si usted observa bien esa frase, todo el peso cae en el marido, no está humillando a la mujer. Si usted observa bien la frase, es que el hombre va a celar tanto a la mujer que incluso la iba a someter por la fuerza. Y eso fue lo que sucedió, y todavía en los países árabes las mujeres no tienen ninguna libertad, ni se consideran siquiera personas.
el hombre la ha llegado a ver como un objeto. Eso es parte de ese pecado, de esa condena por haber pecado. Dios condenó en cuanto a eso. Es una inclinación del hombre de tratar de dominar a la mujer. Pero hay algo, tu deseo será para tu marido, eso significa tu marido te va a desear, en ese sentido, y que el pecado iba a torcer eso. No es que Dios quiere que los hombres dominen a la mujer, el pecado ha tergiversado eso. Pero él dice, y él se enseñoreará de ti. Es como una recompensa, que si bien es cierto que el hombre va a hacer de esta manera, celar a la mujer, también el hombre va a ser cariñoso con ella, o debería serlo. Y debería la mujer ser atraída hacia los hombres. Por eso es que está sucediendo todo esto, que los hombres siempre buscan mujeres, obviamente. Ahora pues ya está cambiando un poquito eso, pero es lo natural. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué hay tanta promiscuidad? Porque el deseo que Dios pone en el marido de cuidar a su esposa se ha ido tergiversando por el pecado hasta llegar al tiempo en el que estamos. Pero el término original solo quiere decir que el marido iba a celar y a proteger a su esposa, y eso era no tan malo, era como una bendición, solo que el pecado comenzó a torcer eso. Otra cosa que vemos es que la tierra es maldita por amor a Adán, eso está en Génesis 3:18, y comienza a producir mala hierba. La tierra tiene una maldición que en la gran tribulación y al final del milenio se va a cumplir para siempre. La tierra va a ser destruida y va a ser totalmente devastada por culpa del pecado de un hombre. Satanás es maldito en la serpiente y va a sufrir todas las consecuencias, pero si usted lee bien el relato de Génesis, la serpiente tenía patas. Es decir, algunos creen que tenía la figura de un dragón como los dragones chinos. Al parecer esa era la figura de la serpiente. Por eso es que eso se ha preservado en muchas religiones paganas, la adoración a la serpiente, y se forma de esa manera como un dragón. De hecho, la palabra dragón es la palabra literal del hebreo para hablar de la serpiente tortuosa o de las serpientes. Regularmente el término es dragón, aparece en Apocalipsis, Satanás, el dragón o la serpiente antigua. La palabra dragón viene de allí, y de allí viene todo ese concepto, que echa fuego por la boca, etcétera, etcétera, en relación al juicio que recibió la serpiente. Era un animal bastante interesante, y era un animal muy particular, porque al parecer era como un loro, podía hablar, podía repetir, y Satanás aprovechó eso. Por último, la serpiente quedó arrastrándose, tampoco puede hablar, y ella tiene que comer polvo todos los días. Ese fue el castigo, y usted lo nota en una serpiente, ella no puede dejar de sacar su lengua, y su lengua pega en el suelo. Es una de las características de ese animal. La serpiente tiene un juicio que usted lo puede ver en cualquier serpiente. No es que Dios la hizo así originalmente, así no era la serpiente. La Biblia es muy clara en decir que fue castigada. Ahora, cambia otra cosa. ¿Se recuerdan? El trabajo era bueno, es beneficioso, pero con el pecado viene un castigo, y es que va a ser arduo y doloroso. Con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra. O sea, no hay opciones. Esa es la condición humana, hay que trabajar y hay que hacerlo todo el tiempo. Es parte de eso. Ahora, ¿por qué fue quitado parcialmente? Para hablar de eso un poquito, porque el tiempo va corriendo. Dios promete redimir al hombre, y lo promete en Génesis 3:15, y entonces allí establece el principio de animales limpios e inmundos, porque Caín en Génesis 4:4 no le ofrece a Dios un animal limpio, pero Abel sí. ¿Cómo sabía Abel que habían animales limpios y animales inmundos? Porque el Señor lo hizo cuando redime al hombre, y Él es quien sacrifica al cordero. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí con la anulación parcial? La anulación parcial tiene que ver con que el pacto de Adán va a irse anulando cuando Cristo Jesús va a aparecer, y fue algo que empezó a suceder en el pueblo de Israel. A pesar de que todos los pueblos alrededor de Israel dominaban a las mujeres y las sometían, Israel comenzó a librar esto, y en el pueblo de Israel habían juezas como Débora,
había mujeres muy loables como la de Proverbios 31, la mamá de Lemuel. Había también personas, mujeres profetizas. Había mujeres muy importantes en la vida de los líderes que estaban allí. Dios comenzó a librar un poco eso, se empezó a anular parcialmente el castigo de sometimiento. Y cuando Cristo viene, cuando Cristo es venido, como dice Gálatas 3:28, la maldición de la mujer es quitada por completo y la mujer ahora es libre y la mujer tiene ahora la libertad. Ningún hombre tiene por qué someterla ni nada de eso, porque en Cristo somos libres. Cada uno es responsable de su salvación. Funciones son otra cosa, pero sí, las mujeres son totalmente libres y están igual en cuanto a condición del varón. Cristo las vuelve a restablecer en el primer orden. Pero eso solo se ve en el cristianismo. El primer orden es que varón y mujer tienen el mismo nivel. Esto, la profecía dice que tiene que cambiar. Antes de que Cristo venga, debe comenzar a haber un crecimiento del feminismo y del ecumenismo al punto que sea una mujer la que va a gobernar al final de los tiempos, antes de que aparezca el anticristo. Recuerdan que hemos hablado de la religión final, de la gran ramera. Es una mujer que se dedica a fornicar con todos los reyes, es el símbolo de una organización religiosa, y ese movimiento existe ahora y regularmente tiene un carácter femenino. O sea, se está cambiando todo ese aspecto original de que tenemos que estar al mismo nivel, funciones diferentes, pero la misma dignidad. Y eso va a cambiar y va a empezar a surgir un movimiento, debería comenzar a surgir un movimiento que lo estamos viendo más o menos, que es el resurgir de las mujeres tomando el control de política, religión y muchos otros aspectos generales. No porque esté mal lo estoy diciendo, sino porque las mujeres lo están tomando no en el sentido bíblico, sino en un sentido egoísta, odiando al hombre, odiando a los niños, buscando el aborto, buscando todo eso. Son movimientos que están ya tergiversados. Realmente no están dignificando a la mujer, sino que la están reduciendo a un simple objeto. Por último, este pacto va a tener algunas connotaciones en la vida humana que van a ser muy particulares. La función del hombre como cabeza y de la mujer como cuerpo en una familia ya no significa autoridad, ya no significa dominio ni propiedad, significa autoridad y obediencia voluntaria, la autoridad y la obediencia de ambos. Esto es algo que se puede hablar en otro punto, pero es lo que el pacto nos quiere decir. Ahora, ¿el pacto cuándo será anulado? Cuando la tierra sea destruida por fuego. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 12 al 13. Allí está ese pasaje. La tierra va a ser destruida por fuego. Y lo vamos a explicar más adelante qué significa eso de que va a ser destruida por fuego. Porque no solamente la tierra, el universo, todo va a ser destruido. Todo el universo. Nada va a quedar. Dios va a crear un nuevo mundo y va a crear un nuevo universo que va a empezar a crecer y a propagarse como lo ha hecho este. La diferencia es que este es un universo de pecado. Las estrellas mueren, las estrellas chocan entre ellas, hay meteoritos, hay daños, los planetas están llenos de cráteres por los impactos, porque a pesar del orden que tiene el universo, hay un grado de caos por causa del pecado del hombre. Y eso afectó a todo el universo. Como cristianos sabemos que todo lo que está sucediendo a nivel mundial, geográfico, geológico, y de todo esto tiene que ver con el pecado de Adán. Y al final va a terminar con la destrucción de todo este mundo, pero debe pasar la gran tribulación, un reino de 1000 años, y después viene la destrucción de todas las cosas. También vamos a ver que en este pacto con Adán, Dios da una sentencia al hombre, porque como el hombre pecó, Dios lo echa del jardín, y Dios pone querubines
dice que lo pone al oriente, pone querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Estos guardaban el camino del árbol de la vida porque el hombre había pecado, pero todavía podía comer del árbol de la vida. Entonces Dios tuvo que cerrar el camino. Esto para mí es muy significativo de la rebeldía del hombre. Y yo quisiera concluir este pacto con eso. Me llama mucho la atención que cuando Dios castiga a Adán y a Eva, y Dios pone acá al ángel y a la espada, ese ángel y esa espada permanecen desde Adán hasta Noé. Es decir, toda la maldad que se menciona en Génesis 6 de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, es decir, de los hijos de Set con los hijos de Caín, la descendencia de Caín, todo ese tiempo de maldad y de pecado lo hicieron a pesar de que tenían un ángel y a pesar de que tenían una espada que podían ir a verlo, de lejos por lo menos, donde estaba el jardín del Edén. Pero a pesar de eso el hombre siguió siendo malo y perverso, al punto que en Génesis 6 Jehová desciende y dice que la maldad era mucha sobre la tierra. Era gente muy mala, había violencia, se mataban unos a otros. La idea de que había mucha maldad es que desde los niños, jovencitos, todo era agresión y todo era pleito, había mucha maldad. Pero ¿qué tenían? Un ejemplo allí. Ahora, ¿qué pasa con nuestra generación? Estamos viendo las plagas. El COVID no es una enfermedad común, como no lo fue la gripe española, como no lo fue la peste. Todo eso son plagas que estaban profetizadas en Mateo 24. Ahorita estamos viendo a Dios diciéndonos a nosotros, se va a cumplir. Pero ¿qué hace el mundo? Por eso les dije el domingo pasado que estas señales no son para el mundo, porque el mundo nunca lo ve. El mundo sin Dios, el mundo sin salvación, nunca ve nada bueno, siempre va a negarlo. Y ve, aquí había personajes que podían ir a ver un ángel y una espada, pero ¿qué pasó? Nunca le creyeron. Y cuando viene el diluvio, que lo vamos a ver la próxima semana, la gente se burla de Noé, la gente trata mal a Noé, la gente no le cree a Noé. Y eso está sucediendo en nuestra época ahora. Todo esto nos demuestra que Jesús viene, pero no podemos nosotros convencer al mundo. No hay un pueblo, hermanos, no oremos porque Costa Rica sea para Cristo. Oremos para que los impíos se conviertan. Los países son de Dios porque Dios es dueño de todo, pero los países son gobernados por Satanás. Y es Dios quien establece los límites a Satanás. Debemos orar por los gobernantes para que Dios no permita que Satanás siga gobernando por medio de ellos y lo detenga. Pero no creamos que va a llegar un día en que todo Costa Rica va a ser salvo. Eso nunca va a pasar. Ni creamos que, por ejemplo, los Estados Unidos, mucha gente ha tenido ese concepto, que Estados Unidos es un pueblo de Dios, es un país de Dios, o que Israel es el pueblo de Dios. No pensemos en eso. Tenemos que pensar en que Dios nos manda a predicar el Evangelio y que es nuestro deber ser obedientes. El mundo no va a ver las señales, el mundo cerrará los ojos y el mundo siempre será desobediente. No tengamos, hermanos, ese concepto tan equivocado de mucha gente que cree que Dios va a cambiar o que Dios va a transformar un país. Eso nunca va a pasar. Lo que Dios sí puede hacer es detener la maldad para que su pueblo siga viviendo en paz, para que sigamos predicando el Evangelio con libertad. Eso sí lo puede hacer y eso es lo que tenemos que orar. Con esto vamos a terminar. Ya se hizo la hora y espero que les haya bendecido y tal vez respondido a algunas preguntas en relación a los pactos. Vamos a ver más pactos la próxima semana, ya para poder ir entrando en la parte de lo que es la parte profética. Solo les ruego que tengan paciencia, porque lo profético no lo entendemos si no entendemos los pactos. Si usted tiene una duda, y quiero recalcarlo, si usted tiene una duda, es muy probable que la tenga, porque esto es un panorama. Un panorama mira generalmente. No hay especificación. Sé que hay muchos espacios vacíos. Si usted no entiende algo, no se sienta mal, haga la pregunta. Envíela al WhatsApp o envíela al correo electrónico.
haga la pregunta, o hágalo aquí, escríbalo aquí, o envíelo al mensajero de Facebook. Haga pues la pregunta, porque es importante aprender. Espero que les haya bendecido. Vamos a orar y con esto vamos a concluir el estudio de esta noche, de esta tarde. Señor, gracias te damos por todo tu amor, gracias te damos por toda tu misericordia, y gracias te damos porque eres bueno. Te pedimos que nos guíes y que nos guardes, y que seas tú guiándonos en cada cosa, para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a entender tu palabra, y no a señalar ni pensar sin haber visto lo que tu palabra dice. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber escuchado y haber estado. Dios me los bendiga, la paz de Dios esté con ustedes, su amor y su misericordia.